Hola, ¿cómo están queridos amigos, amigas, hermanos y hermanas en todo el planeta? Mi nombre es Santiago Argüello, yo soy un artista popular que también he estado vinculado a los procesos de activación de varios eventos por la paz. He sido parte del colectivo ProDH que en el 2006 también formó parte junto a otros colectivos ecuatorianos formó parte de la coalición No Bases. Estoy participando gracias a la iniciativa mundial de esta campaña por la paz, por las de no bases extranjeras en los territorios. Y bueno, yo estoy consciente de que esta es una de las alternativas para conseguir la paz, esa paz que necesita todo el mundo. Nosotros como ecuatorianos, como organizaciones de base, como organizaciones de la sociedad civil, hemos estado ya librando una lucha por defender la soberanía. En el año 1999 hasta el año 2009, desgraciadamente, el gobierno de Maguad, de Yamil Maguad, uno de los nefastos gobiernos que ha tenido el Ecuador, accedió a un tratado de apoyo militar con los Estados Unidos, un apoyo en el que supuestamente era para ayudarnos a controlar el narcotráfico, para detener las olas de migración, pero de la migración hacia el norte, ¿no? Pero desgraciadamente eso se convirtió en una persecución para muchos de los pescadores, hundieron barcos, hubieron muchísimos excesos, no se cumplió absolutamente con nada de lo que estipulaba ese acuerdo, ese convenio, y desgraciadamente eso terminó en uno de los peores capítulos de cesión de la soberanía de nuestra patria. Y como en ese entonces, hoy se pretende hacer lo mismo, se pretende instalar también una base en las Islas Galápagos. Las Islas Galápagos ya fueron escenario de violencia en la Segunda Guerra Mundial. Se les entregó por parte del gobierno de esa época, se les entregó la isla de Baltra, donde hicieron una base militar supuestamente para defender el canal de Panamá frente a los ataques del Japón. Un ataque que nunca se dio, afortunadamente, pero quedaron secuelas desastrosas en esas islas que son un patrimonio natural. Entonces nosotros hemos presentado ante la Asamblea también, como CEPAS, como la organización CEPAS, hemos presentado también nuestro criterio, hemos presentado los antecedentes para oponernos radicalmente a la instalación de una base militar acá o por la cesión de cualquier parte de nuestro territorio para estos fines. Conocemos que pretende, bajo la figura de una guerra interna, una guerra contra el narcotráfico, contra la inseguridad, contra las mafias, la presencia de militares norteamericanos en nuestro territorio, pero tenemos ya antecedentes en Colombia, que me parece que hay 7 u 8 bases y más bien se ha incrementado la producción de cocaína y también se ha incrementado la violencia en ese país. Ese no es el resultado. ¿Por qué? O sea, no se consiguen esos resultados porque los fines son otros. Son mantener el control continental desde nuestro territorio, es involucrarse en la política, en las políticas de nuestros países, en este caso del Ecuador, y estamos con la decisión firme de oponernos, de levantar el activismo, de sumarnos a esta gran campaña mundial por la paz, por la no injerencia en las decisiones soberanas de los pueblos y desde nuestras trincheras. Nosotros somos, mi colectivo, somos
parte de un movimiento cultural que está queriendo dar respuestas a todas estas coyunturas de abuso, a estas coyunturas donde nuestra soberanía pues se pone en peligro. Y obviamente es una defensa no solamente para nuestro país, sino para el continente, para la región, para la paz mundial. No queremos que, que suceda lo que está sucediendo en otras latitudes, ¿no? Lo que está sucediendo tristemente con nuestros hermanos palestinos, con nuestros hermanos del pueblo, del heroico pueblo iraní, con lo que ha sucedido en el Medio Oriente, lo que pasó con Siria, lo que ha pasado con el Líbano, lo que está pasando con Yemen, es una pila de muertos, es una pila de mártires que, que crece cada vez que la bota imperial se fija en una región, en un país. Pues la bota imperial norteamericana se ha fijado nuevamente en nuestro país gracias a la coyuntura de este gobierno fascista que tenemos ahora del presidente Noboa, quienes les están permitiendo absolutamente todo lo que pretende el gobierno norteamericano con con esa ansia de poder, de expansionismo y de control mundial. Así que mi abrazo solidario, fraterno, a todas las organizaciones, a todos los hombres y mujeres de este planeta que desean la paz, pero una paz verdadera. Donde no hay justicia, donde no hay soberanía, no puede haber paz.